Bueno, gracias de nuevo. Entonces, me pareció muy estimulante el título de la charla de esta serie de conversatorios, de vivir confinados, espero que no sea para toda la vida, y de habitar la ciudad vacía. Entonces, con esa sugestión, quería hacer unas primeras consideraciones, ¿no? Primero, bueno, es algo que obviamente ninguno de nosotros eligió, es algo que nos está sucediendo, que el hecho de que haya encuentros como este muestra que altera la vida cotidiana y la forma de desarrollar nuestras actividades, y que si bien había cambios que ya se venían dando en la sociedad, en la organización del espacio, a partir de esta situación ha habido como un fuerte catalizador. Por otro lado, muestra también cómo esta sociedad tan globalizada y estas ciudades tan globalizadas son particularmente vulnerables, y cómo, digamos, un virus, en este caso, se ha podido expandir tan rápido por todo el planeta. Por otro lado, también, de la misma manera que ha sido un catalizador de cambios, ha profundizado desigualdades en un contexto como el nuestro, que ya partía de una base en América Latina bastante desigual. Eh, por otro lado, muestra también que es posible replantear hábitos, cuestiones que parecían absolutamente intangibles, para bien y para mal. Obviamente, consecuencias negativas muy graves en lo económico y en lo social, y algunos efectos colaterales efímeros si no cambian otras cosas, positivos, como la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, la mejora en la calidad del aire. Por ejemplo, en un estudio de Stanford decía que en China murió 17 veces menos gente de lo esperado por enfermedades respiratorias a raíz de la reducción de emisiones, que por la cifra oficial de muertos por el coronavirus, ¿no? Y también una reducción en los siniestros de accidentes de la ruta, y de peatones atropellados, que son estadísticas que no nos alarman como deberían alarmarnos. Y algo que me parece interesante también para discutir en un ámbito universitario como es la relación entre el conocimiento científico y la decisión política, con toda su complejidad, porque tampoco hay certezas en mucho de lo que pasa con el novel coronavirus. Todavía no se conoce completamente su naturaleza, y menos el tratamiento, y los modelos de simulación sobre los que se toman las decisiones de confinamiento están sujetos también a errores, no dejan de ser modelos. Entonces, esto interpela la decisión política democrática, que tiene que nutrirse del conocimiento científico y tiene que arbitrar también frente a otras variables y asumir, digamos, en última instancia la decisión. Y también hay una cuestión muy importante del manejo de la información en la era digital. Hay una disponibilidad de información muy grande, pero también eso tiene, por un lado, invasiones a la privacidad, restricciones a los derechos individuales, y por otro, un potencial de tratar estas cuestiones con salidas más rápidas, como lo vamos a ver. Ahora, con respecto a la cuestión de habitar la ciudad vacía, en verdad me parece un muy buen título, muy estimulante, y creo que invita a precisar, digamos, la ciudad sigue con su gente, digamos, algunos se han ido, pero la mayoría seguimos en las ciudades. Lo que sí es que probablemente tienen menos visitantes, hay menos posibilidades de emigrar de un lado al otro en lo cotidiano, y no solo en lo cotidiano, por cuestiones de trabajo. Evidentemente hay una reducción drástica del turismo. Espero que en este verano griego ya se haya recuperado, y en otras partes, porque también tiene un peso económico muy importante, pero es algo que también se detuvo, digamos, un poco el movimiento mundial. Ahora, lo que sí está más vacío son los espacios públicos. En las calles
por un lado ha habido durante un tiempo por lo menos menos autos, han estado menos congestionadas, los parques verdes, pero un poco tristes, sin chicos, salvo excepciones, y en distintos lados con distintas medidas, a las aulas vacías de alumnos, los comercios cerrados de clientes y de fuentes de trabajo. Hay realmente un vacío económico muy fuerte. Por otra parte, el transporte público ha tenido también, con menos desplazamientos, menos pasajeros, con una exposición, otros trabajos muy expuestos, tal vez del que no se habla tanto como el de la salud, es el de quienes trabajan en el transporte público, que en todos lados han tenido tasas de contagio bastante altas, y por supuesto, bueno, también sus consecuencias financieras, oficinas vacías en muchos casos, y un vacío económico. Claro, y esto, como hablábamos de la desigualdad, quienes tienen más alternativas se han podido adaptar mejor, y el hecho de tener horarios más libres y tener menor cantidad de obligaciones presenciales, digamos, les ha permitido a algunos trabajar desde otro lado. Pero el teletrabajo es solamente no más de un 25, un 30% según la OIT, tiene acceso al teletrabajo. Entonces, esto abre también interrogantes clave, sé que lo han tocado en otros conversatorios, la situación de las viviendas precarias y aisladas de oportunidades en la ciudad, a veces hacinadas, a veces sin instalaciones de agua potable, entonces las recomendaciones de lavarse las manos caen en un vacío también. Y eso también abre interrogantes sobre la organización del espacio y el tiempo en la ciudad y sobre todo de cómo salimos. Algunos están un poquito del otro lado de la curva, que seguramente algo expondrán, nosotros todavía no. Y esto lleva a un razonamiento sobre qué tipo de ciudad es un modelo deseado, qué tipo de densidad y cómo se preserva de la vulnerabilidad, ¿no? Acá me parece importante que seamos más claros cuando decimos de qué tipo de densidad hablamos. Yo creo que la densidad densa, la ciudad densa se puede defender claramente, eh, pero, pero una cosa es densa y otra cosa es hacinada. ¿Cuáles son las dimensiones mínimas que tienen que tener las habitaciones? ¿Cuáles son las condiciones de asoleamiento? Pueden haber restricciones económicas a las que hay que atender, pero digamos, ¿qué promovemos con nuestras normas urbanísticas? Y también de qué funciones hablamos. Por otra parte, las conclusiones que le echan la culpa a la ciudad densa de la vulnerabilidad al contagio se nutren en parte de algunas ciudades que han tenido, como Nueva York, un rol importante en la visibilidad internacional de los contagios, que estamos acostumbrados a ver como hiperdinámica y que la vimos completamente paralizada. Ahora las estadísticas muestran, como un estudio de Jomo Angel, que no es que sea tanto más alta que en otras partes, en este caso de Estados Unidos, sino que se anticipó en el tiempo, pero que otras partes menos densas siguen siendo igualmente vulnerables. Y por otro lado está la lección de las ciudades asiáticas, muy densas, pero que han seguido funcionando con otro tipo de medidas, con una cultura también de prevención de otras gripes anteriores, y del SARS y de otros coronavirus que realmente ya estaban más preparadas, pero demuestran también que no hay ninguna conclusión lineal que uno pueda sacar de la densidad y la vulnerabilidad. Esto también, ahora se habla en la organización del hábitat, en las actividades de la ciudad. Algunos hablan de la ciudad de los 15 minutos, como los tiempos supuestos que tenemos nosotros para intervenir acá, diciendo lo que uno pueda conseguir a pie en 15 minutos tiene que ser ofrecido por la ciudad, y entonces, bueno, uno resuelve las cosas a pie, o a lo sumo en bicicleta, y no va a tener problemas. Pero eso está muy bien, depende en qué parte de la ciudad le toque estar a uno. En las periferias es más difícil, y en los movimientos metropolitanos también. Entonces, es un buen concepto, pero creo que merece ser profundizado. Eso también tiene la idea de
de una ciudad mixta, ¿no? Uno tiene las cosas más cercas y las funciones están combinadas. Si una parte es netamente residencial u otra parte es netamente comercial, entonces cada vez va a haber que hacer más desplazamientos. Y creo que en eso debemos darnos un debate más profundo. Por ejemplo, hay un concurso sobre algo que se llama el Distrito Joven en Buenos Aires. Luego, si es mixta, ¿por qué tiene que estar algo concentrado en un distrito? ¿Y por qué los jóvenes en una parte y no en toda la ciudad? Creo que eso merece ser discutido. Bueno, esto también nos lleva a discutir un poco más sobre las herramientas para intervenir. Esta cuestión de la tecnología de la información y la trazabilidad, que por un lado ha permitido que en algunas ciudades asiáticas no haya habido que hacer cuarentena, y por otro lado plantea una discusión sobre los derechos ciudadanos. Y también las herramientas, qué hacemos para no tener que acordarnos de la precariedad, acordarnos socialmente, siempre hay un trabajo, cuando viene una emergencia o una inundación o una peste como esta, una pandemia. Y bueno, y acá en este sentido el espacio público democrático, integrador, juega un rol fundamental, y creo que un poco eso es lo que evoca el título de la charla, es lo que ha estado más vacío. Nosotros veníamos haciendo una investigación sobre las nuevas actividades móviles en un proyecto de nuestro instituto y en América Latina junto al Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia. Yo después les comparto un link de YouTube donde hay, ahora va a haber un libro en agosto, pero mientras tanto hay una serie de cortos documentales que estudiaban, y quiero hacer un par de menciones nada más. Una era cómo es el trabajo y el estudio en el desplazamiento, ¿no? La imagen de arriba es del trayecto en transporte público a la ciudad universitaria de Río, a la Ilha do Fundão. Y era muy interesante cómo son trayectos largos, la gente iba haciendo varias de las actividades que la llevan a la universidad. Ahora, el paso superior de esto es que todo lo que se podía hacer conectado, finalmente, inclusive se puede hacer en gran medida, con límites, sin ir a la universidad, ¿no? Entonces, pero la cuestión estaba planteada y creo que el estudio va a ser muy interesante. Otras son aulas móviles, esas imágenes son de Uruguay y de Colombia, y abajo a la derecha es en Buenos Aires, y es algo que ya venía, este video es anterior, pero que tomó particular relevancia con la pandemia, que era ante la imposibilidad o la restricción de salir a comprar, el crecimiento de las compras electrónicas. Entonces, eso por un lado es sin que uno se mueva cuando compra, pero por otro lado una cantidad de movimientos de plataformas logísticas que hacen que los bienes vayan de un lado al otro, y que nos puede llevar a una discusión tanto espacial de la ciudad, qué pasa con los comercios amenazados por el crecimiento del comercio electrónico, amenazados y que por otra parte han sido un factor esencial de supervivencia en este tiempo, era lo que teníamos accesible a pie, sobre todo el de alimentos, y qué pasa con las relaciones laborales tan precarias a las que esto ha dado lugar. Entonces, bueno, acá tenemos las preguntas claves para ir un poco redondeando, es cómo levantamos el confinamiento, ¿no? Y cómo levantamos también la actividad económica, que en todas partes se han adoptado medidas excepcionales de estímulo, pero siempre chocan con un límite, y no todas las situaciones sociales se pueden alcanzar. Entonces esto tiene una consecuencia. ¿Qué medidas en el espacio? ¿Qué secuelas va a dejar y cómo las remediamos? Y después voy a hablar un poquito más del espacio público. Pero una cuestión esencial es si nos desconfinamos, es cómo nos desplazamos para ir a los lugares. Y eso, digamos, trae aparejada un ordenamiento de medidas de oferta, de dar más lugar para los transportes a pie y en bicicletas, si es posible, que es el que usa en forma más eficiente el espacio, en transporte público, pero que puede tener un límite en la capacidad de un 35 o un 40% si uno quiere mantener la distancia social, y los que lo hagan en auto lo tendrán que hacer, si no se quiere volver a una cosa muy regresiva, en lo posible en forma compartida, si uno quiere que la calle dé para todo eso. Por otra parte, hay una cantidad de medidas de la demanda, de horarios, de tiempos,
de comercios, de escuelas, de rotación, etc. Y acá se habla mucho de peatonalizar las calles. Yo quería mostrar un par de imágenes. Bueno, este es uno de los videos que hablaba, que también es necesario peatonalizar las veredas, aunque suene un poquito provocador y paradójico. Este espacio sagrado del peatón y bastante democrático e igualitario, hoy no lo tenemos tan libre. Por un lado, porque todavía, por lo menos en algunas ciudades, no tomamos conciencia del crecimiento de las motos, y en vez de darle un lugar donde lo tenían los autos, en forma compartida, se lo sacamos al espacio del peatón que queremos preservar, y creo que es algo sobre lo que debemos reflexionar. Y por otro lado, también discutir si queremos realmente que el espacio permita que exista el distanciamiento y que la ciudad se pueda caminar, qué rol le damos a la publicidad y si no hay un riesgo de privatización del espacio público. Y uno de los últimos comentarios es: participamos de un estudio que organiza la Bienal del Espacio Público italiana sobre el uso de los parques y qué restricciones había en la pandemia. Y era muy interesante que, si bien todas las ciudades estaban afectadas por medidas para prevenir los contagios y garantizar la seguridad, en distintos lados se habían arbitrado de manera distinta. Por un lado, por supuesto, que nadie quiere que nadie se contagie, y si bien los chicos tienen menos riesgo y pueden ser menos sistemáticos, no evitan la propagación del contagio. Pero también en Tokio valoraban bastante el efecto en la salud de que los chicos sí puedan estar en los parques y que, digamos, puedan tener actividad y ejercicio al aire libre. Y Bogotá ha sido más restrictivo en los parques, pero, por ejemplo, ha sido ya más permisivo en los horarios para que la gente pudiera salir a correr. Y esto sería para cerrar. El espacio público tiene una importancia también fundamental en el intercambio con quienes no lo tenemos programado. Este tipo de soluciones, como la charla de esta tarde, es fantástica, y tenemos muchas de esas todo el tiempo, de distinta naturaleza, pero nos encontramos con quienes programamos encontrar. Entonces, creo que la riqueza de la sociedad es también un intercambio más amplio, y que hoy lo tenemos postergado. Entonces, acá la cuestión es cómo podemos salir con una propuesta de inclusión, cómo integramos el conocimiento y cómo lo sujetamos a una decisión política democrática. Acá hay algunos de los sitios, pero ahora mismo voy a compartir el link de YouTube para el que quiera verlos más en profundidad. Y antes de que me llamen la atención por el tiempo, termino acá y agradezco mucho.